Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, Nuria, ¿qué tal tú? Muy bien. Y repetimos, invitada, vuelve a estar con nosotros la pedagoga Inger Enquist. ¿Qué tal, Inger? Bueno, feliz de estar aquí. Bueno, más felices nosotros de tenerte y de aprender tantas cosas de ti, como siempre que nos has visitado. Hoy vamos a hablar de este libro, Consejos para una educación de calidad, el complejo oficio del profesor. Efectivamente, sí. Y yo quería empezar consejos a los profesores. Y yo quería empezar con una de las frases del libro, una de las tantas que puede subrayar. Dice: no hay manera de mejorar el resultado de los alumnos sin mejorar la instrucción. Instrucción, que es una palabra tabú cuando se habla de enseñanza hoy día. Sí, es una palabra tabú, pero hay que volver a la instrucción. Y porque cuando los países occidentales vieron la educación como instrucción, les fue bien en educación. Y los países asiáticos a los que les va bien también utilizan la instrucción. Así que ha sido un error eliminar la instrucción y sobre todo es peligroso para los alumnos que tienen menos apoyo en su casa. Claro, fundamental. El papel del profesor es central en este libro, ¿no? Y en la instrucción o en la educación o en la enseñanza también, ¿no? Es absolutamente fundamental y ha sido un error eso de decir que los alumnos van a aprender por su cuenta, que van a buscar la información, el conocimiento, y yo creo que se ha valorado demasiado la aportación que pueden hacer las nuevas tecnologías, que son una manera de decir que no necesitamos profesor, vamos a utilizar las tecnologías y así el alumno puede, bueno, deshacerse o pasar del profesor. Hay dos partes en el libro. Una es cómo está la situación actualmente. ¿Cómo está la situación, Inger? Bueno, en general, en los países occidentales ha habido como un rechazo al concepto de meritocracia. Y la educación está basada en meritocracia por todas partes, es general. Que el alumno vaya de ignorante a alguien menos ignorante. Y para eso tiene a su lado a un profesor que ha estudiado la materia y que puede orientar al alumno. Pero ahora se dice que el alumno puede quedarse en el sistema de educación sin estudiar y aparece en niveles superiores sin haber estudiado, y eso crea un caos. Y además eso a su vez dice que, bueno, quizá el profesor no necesite tanto conocimiento porque va a tenérsela con unos alumnos que tampoco tienen conocimientos. Así que si uno empieza a no basar el sistema en el conocimiento, esto se derrite, eso se deshace, eso ya es otra cosa. Y yo creo que de allí vienen los demás problemas. Ese es el punto central que hay que subrayar. Claro, lo que pasa es que la educación antes, por lo menos la que yo recuerdo, combinaba cosas que eran de cierta eficacia para ciertas cosas, pero de dudosa eficacia para otras. Es decir, era al mismo tiempo autoritaria y muy abstracta. No tenía ninguna relación con los intereses de los estudiantes muchas veces, ¿no? Había una enorme parte de la clase que estaba descolgada siempre, ¿no? Yo estudié en un colegio francés y me acuerdo el autoritarismo y la abstracción son cosas muy chocantes, pero es que además, claro, educaban ciudadanos y luego élites republicanas en este caso, y claro, al enfocarse tanto en las élites, el sistema también descartaba un montón de gente que quedaba fuera sistemáticamente. Eso no podía continuar a partir de un cierto momento y tampoco podía continuar por razones morales, ¿no? de cómo insertar a los chicos en una nueva sociedad, ¿no? Es decir, que era necesario un cambio, pero quizá el cambio se ha hecho mal o hay que retomar las cosas de otra manera. Yo creo que el cambio se ha hecho mal. Todos los países occidentales, más o menos, después de la Segunda Guerra Mundial y un poco más tarde en España, querían cambiar la educación. Y una manera era aumentar el número de plazas en los sistemas que existían. Pero casi todos los países han decidido implantar un nuevo sistema igual para todos. Y yo creo que con los años hemos visto que esto no funciona. Hay que dar cabida dentro del sistema para las diferencias de la capacidad y del interés de los alumnos. En eso entiendo tu punto de vista, porque no se toma en cuenta el interés del alumno. Y funcionaría mejor si hubiera cierta posibilidad de elegir clases, de elegir temas, pero esto ahora mismo se considera no igualitario.
Y entonces hay como una presión sobre alumnos con diferentes intereses, con intereses más prácticos, más estéticos, más teóricos, porque sean como sean los alumnos, bueno, hay un programa hasta la edad de 15 años, 16 por lo menos. Y esto es un tiempo muy largo para alguien que no esté a gusto en el sistema. Y ahí tenemos entonces clases con alumnos sin interés, desmotivados, y de pronto se dice, pero es el papel del profesor, el profesor debe motivarlos. Lo que se está diciendo es que el profesor tiene que manipular al alumno para que le guste algo que no le está gustando. Y esto se puede hacer de cierta manera, si eso es razonable, y si el profesor tiene algún instrumento para actuar. Pero ahora apenas tiene notas, apenas tiene examen, porque el alumno tiene tantos derechos de quedarse en el sistema sin trabajar, que dices al profesor que usted haga algo algo imposible, no le damos ningún instrumento y le vamos a criticar fuertemente si no logra hacerlo. Pero es imposible. Y cuando los profesores ven eso, se dicen, pero si estoy trabajando en un sistema que no reconoce lo que yo sé hacer y me pone en situaciones imposibles, y además me critica a mí si no salimos los mejores en PISA. Esto no puede ser. Así que, para volver a tu pregunta, sí, había que hacer un cambio, pero no este cambio. Hablas de que hay que intentar comparar la profesión de profesor con la de médico, por ejemplo. Sí. Hay que exigir la máxima nota, no la mínima. Magisterio es verdad que es una de las carreras con menos notas de corte, ¿no? Que antes en selectividad. Hay que exigir mucho a ese profesor y también hay que pagarle más. Sí. O sea, tiene que ser una élite. Sí, yo creo que sí, tiene que ser una élite de cierto modo, y es muy importante para un niño joven, vamos a poner de 7, 8, 9 años, con un profesor inteligente y que sabe lo que hace. El niño progresa como un tren, no como cualquier cosa, y darle profesores que sin un gran compromiso con la profesión, eso es un despilfarro, para usar una palabra suave, es una pena. Y para empezar, que manejen el vocabulario. Sí, y eso es algo al que no se ha dado la suficiente importancia. El profesor tiene que tener un vocabulario rico y preciso, porque los alumnos, por un lado, estudian lo que dice, lo que enseña el profesor, pero después, absorbe todo el vocabulario que utiliza el profesor alrededor de la tarea. Y el profesor también es un modelo de comportamiento moral e intelectual. Y si los alumnos saben o si intuyen que ese profesor no es vocacional, eso influye negativamente en el respeto del alumno por la vida intelectual, por el conocimiento, por la escuela. Es muy peligroso no tener buenos profesores. Un país se vende barato si no tiene buenos profesores. ¿Estás de acuerdo con las propuestas que se están haciendo en España? Se iban ya haciendo bastante tiempo, pero cada vez son más urgentes, ¿no? Y más llamativas, ¿no? Es la de hacer una especie de MIR, como hacen los médicos, ¿no? Es decir, de cursos de preparación enfocados en la práctica, en el conocimiento de las situaciones concretas, en la impartición de clases antes de empezar y seleccionar luego al profesorado. ¿Te parece una buena solución? No. Lamento decir que no, porque se está intentando hacer algo para arreglar una situación que no es buena, pero en vez de arreglar la situación, siguen en lo mismo, que es la culpa del profesor, que con las técnicas del profesor esto se va a arreglar. Lo que se necesitaría hacer es mirar cuál es la estructura, qué es lo que pedimos a los alumnos que hagan y qué tipo de libertad ofrecemos a los alumnos para que puedan realmente lograr las metas en cuestión. No. Y yo creo que añadiendo al tiempo de estudio del futuro profesor, simplemente van a hacer que más gente idónea descarte la docencia como profesión. No,
no lo han entendido bien. Y si en España encima sumas que tienen que hablar catalán o valenciano, euskera, que ese es uno de los datos fundamentales para acceder a la profesión, pues ya es que está desenfocada absolutamente la labor de un profesor. Sí, eso está, es precisamente esto, se está dando énfasis a lo no esencial. Y otra vez, lo esencial en la escuela es el conocimiento, un conocimiento tan profundo como posible, estructurado, conectado con otros conocimientos. Es el mundo intelectual que debe abrir la escuela. También clases de entrenamiento físico, estético, pero lo fundamental es lo intelectual, porque esto se aprende en la escuela y en general no fuera de la escuela. Y si nos dedicamos a un montón de cosas, bueno, desaparece el enfoque principal y no puede dar buen resultado. ¿Qué es un buen profesor? Es decir, alguien que sabe transmitir el conocimiento que hay que transmitir, el que obliga a la gente, a los estudiantes a aprender a pensar, el que también contribuye a la formación del carácter, ¿no?, de los estudiantes, que es un asunto que siempre la educación en los países latinos deja abandonado un poco. Yo diría que, número uno, lo esencial es que sepa explicar de manera clara y precisa lo fundamental en la materia. Y eso es así en la primaria y en la universidad, es lo mismo. Si el profesor conoce bien lo que va a explicar, lo hace de manera clara y eficaz. Y eso es para el provecho de todos los estudiantes. Pero lo otro, yo estoy absolutamente convencida de que formándote, educándote, también te formas de manera moral, para decirlo con una palabra que no se estila mucho hoy en día. Pero es imposible, lo que están haciendo ahora los sistemas occidentales en general, dicen que es importante la formación ética del alumno, pero ya que no quieren dar énfasis a lo intelectual, quieren poner otra línea paralela que sería la formación ética. Lo esencial es que si se forma en la escuela en lo intelectual, entonces se enseña métodos de trabajo, la pulcritud, de cumplir con las tareas, de trabajar bien, de prepararse bien, de formarse. Es un tipo de autodisciplina que el alumno aprende en contacto con los aprendizajes. Esto lo forma. Y, por ejemplo, si uno no puede mentir en la escuela, si uno tiene que cumplir, si uno tiene que estar a la hora dicha, es que uno se da costumbres que se podrían llamar morales, de cierto modo. De buen ciudadano. Sí, de buen ciudadano, precisamente. Y entonces no se necesitan formaciones al lado que son únicamente morales, lo que se llamaba las Marías antes. Así que no... otra vez se está buscando algo que estaba en la formación intelectual, pero por rodeos, porque hay como un miedo a la formación intelectual. Y yo creo que ese miedo es que el resultado pudiera ser no igualitario. Entonces hay ese miedo a los conocimientos, que los conocimientos produzcan un resultado no igualitario, hace que se hace cualquier tipo de maniobra. Esos son como saltimbanquis, eso que es cualquier cosa para no volver a decir que lo central es el aprendizaje. ¿Qué es el informe McKinsey? Bueno, esa es una consultora que ha hecho un trabajo pro bono para ayudar al mundo entero de mejorar la educación. Y hay dos informes, yo cito al segundo, que dice cómo se puede hacer para mejorar un sistema educativo. Y lo que dicen es que según el nivel en que esté el país, uno debe hacer de manera diferente. Los países de muy bajo nivel, allí las autoridades deben dar instrucciones precisas al profesor y darle también todo el material que necesita y las pruebas ya impresas. Mientras que en un alto nivel, uno debe dejar libertad al profesor, porque el profesor tiene un control muy bueno sobre lo que sabe él y lo que saben los alumnos. Y el profesor sabe lo que se debe hacer o lo que puede hacer él para mejorar sus conocimientos, etc. Así que según el nivel se deben hacer cosas diferentes.
lo bueno con el informe es que dice que en 4 o 6 años cualquier país puede mejorar mucho su nivel educativo. Lo que hace falta es resolución. Hay que haber decidido, esto lo vamos a mejorar, tener quizá un informe negativo para decir, esto no puede seguir así, y tener un líder político, un ministro de educación o lo que sea, que pueda encargarse de esto y que pueda dar la cara al público y decir, esto es lo que hemos hecho hasta ahora, esto es lo que vamos a hacer los próximos 5 meses, lo que sea, después haremos esto y después haremos lo otro. Paso a paso vamos a mejorar esto y después dar cuenta de lo que se ha hecho y cuáles son los resultados. Así que se puede hacer y hay ejemplos muy convincentes en el libro. Sí, hay soluciones, que es la otra parte del libro. Sí. Se habla en un capítulo que me ha gustado mucho sobre la creatividad del profesor. A veces se corre el riesgo cuando se oye algunas críticas al sistema educativo actual de estar un poco nostálgicos de un momento en el que la clase se limitaba al profesor hablando y los alumnos pues podían estar durmiendo o tirándose chinas los unos a los otros y daba igual, ¿no? Porque lo importante era que el profesor desplegara su palabra, ¿no? Celestial. Yo creo que para mí una buena clase es, yo llevo dando clase bastante tiempo, una buena clase es aquella en la que ocurre algo muy importante que solo puede ocurrir en la clase, que es el hecho de que el estudiante de pronto conoce algo nuevo, se abre algo nuevo, aprende algo que no sabía al entrar en la clase, ¿no? La clase es un momento muy particular, ¿no? Yo siempre se lo digo a los estudiantes y lo comprenden muy bien, la clase es irrepetible, es un momento único, nunca se va a volver a dar. Y tiene que ser, en cierto sentido, tiene que ser también entretenida, ¿no? Tiene que ser divertida, el profesor tiene que tener cierta simpatía, ¿no? con los estudiantes, ¿no? Y ahora habla incluso de un actor, de una persona de teatro. ¿no? ¿Tú crees que vamos por el buen camino por ahí? Yo creo que la clase es algo único y si el profesor lo piensa también, que para estos alumnos esta clase no se va a repetir. Entonces el profesor tiene respeto al momento, respeto al tiempo y al esfuerzo de los alumnos y hace lo mejor para corresponder a esa expectativa por parte de los alumnos. Y que lo divertido es un divertido intelectual. Lo divertido es descubrir cosas que el alumno antes no sabía o que el alumno pueda hacer o decir algo o encontrar algo que antes no podía hacer. Eso es lo divertido. Así que no es lo divertido como jaja, no es correter, sino es una diversión intelectual. Una satisfacción. Claro. Una satisfacción, mejor dicho, una satisfacción. Y entonces el arte del profesor en este sentido es organizarlo de tal manera que suceda esto, que realmente al salir de la sala el alumno sabe algo que no sabía al entrar y que tenga ganas de volver a entrar la próxima vez, que acuda con una expectativa. Eso sucede, eso no es pedir la luna. Sucede, pero tienen que darse ciertas condiciones. Una de las soluciones que propones, o uno de los métodos, es que los profesores hablen con los profesores, que se reúnan. Sí. Pero no que venga, por ejemplo, alguien de la universidad a decir cómo es la educación, sino la primaria, que es lo importante, ¿no? Sí. Porque los profesores en general tienen mala experiencia de los gurús que vienen de la universidad a proponer cada uno su método. Y es porque ha funcionado y sigue funcionando mal la pedagogía como materia universitaria. En el mejor de los mundos, los pedagogos en la universidad deberían ser los expertos y deberían tener mucho que decir, pero por diferentes razones se han aislado de la práctica y viven más bien en la teoría o en la ideología y por eso no tienen tanto que aportar. Y por eso seguramente es un buen modelo seguir, por ejemplo, a los países asiáticos que tienen la costumbre de promover que los profesores se reúnan entre ellos a discutir cómo mejorar. Y lo típico es observar una clase de un profesor muy bueno o a
componer casi una clase ideal, es decir, con qué vamos a empezar, qué ejemplo vamos a tomar, cuánto tiempo vamos a dejar que lean los estudiantes, después cuántas preguntas va a haber, así que planean con exactitud una clase y después la dan observándola y después discuten cómo se pudiera mejorar todavía. Eso de no hacer caso omiso de ningún detalle, por pequeño que parezca, les lleva a mejorar mucho. Yo quería preguntarte acerca de dos factores sobre los que ha girado mucho el debate en cuanto a enseñanza, más que incluso de pedagogía. Uno es el acceso a las nuevas tecnologías y el acceso a la información que eso hace posible, ¿no? Los estudiantes tienen acceso a una información gigantesca, bueno, no saben cómo hacerlo, pero no importa, tienen acceso, y eso cambia un poco la clase, ¿no? Cambia la relación del chico con el saber y también del profesor con respecto a la transmisión del saber. Y la otra es la diversidad cultural, ¿no? Los estudiantes vienen de horizontes a veces muy distintos, lingüísticos, culturales, y se nota, se ve en clase. Y ¿hay que adaptar o no hay que adaptar? ¿Qué conviene hacer ante eso? Podemos empezar con las tecnologías. Sí, hay acceso a más información que nunca, y entonces lógicamente deberían tener menos problemas que nunca, porque los alumnos podrían ser unos pequeños sabios todos. Y esto no sucede, sino en realidad las tecnologías son una tentación para divertirse y no para estudiar. Entonces estamos en la situación de que sí hay acceso a todo esto, pero los alumnos en realidad pasan menos tiempo con el conocimiento y sobre todo con el conocimiento estructurado. Por eso, para el conocimiento en sí, esas nuevas tecnologías no importan tanto. Cuando pueden tener un efecto positivo es para diferentes programas de entrenamiento, que puede ser lengua o puede ser quizá para tecnología, porque se puede ver una máquina detrás del metal, de la chapa, pueden ver cómo funciona la máquina. Así que hay diferentes programas de entrenamiento o de instrucción que sí pueden mejorar la comprensión del alumno. Si el alumno mira los programas, si el alumno se sienta a hacer los ejercicios. Pero tenemos muchas experiencias y lo difícil es que los alumnos hagan los ejercicios. Entonces el problema no está en el acceso, sino en la motivación, el interés del alumno. Si el alumno no tiene interés, lo que está en Internet no tiene importancia. Eso es lo primero. Así que importa menos de lo que se pensaba. Lo otro, la diversidad cultural. Ahí estamos en lo que decía al comienzo. En sí es ni bueno ni malo, es lo que es. Lo difícil es si los alumnos no estén al mismo nivel en las materias, si no tienen un lenguaje rico y adecuado para el nivel, si no tienen los conocimientos previos que se necesitan para entender lo nuevo. Y esos alumnos y la diversidad puede ser tanto en la gente del país como en gente llegada de otros países, porque la importancia es que en el quinto que hayan estudiado los clases anteriores, los años anteriores. Y si lo han hecho en el país en cuestión, en otro país, eso no importa, o en su casa. Lo importante es cuando lleguen para adquirir nuevo conocimiento, que sepan lo anterior. Y ahí es para volver a decir lo de la meritocracia. Si no tenemos respeto por el conocimiento, como es el caso hoy, se coloca a un alumno en cualquier año y se dice al profesor, bueno, usted arréglelo. Y esto es imposible, porque lo que se necesita no está en el cerebro del profesor, sino en el cerebro del alumno. Y no podemos mandarle rayos con el conocimiento, sino él mismo tiene que estudiar. Pues Inger Enqvist, El complejo oficio del profesor, consejos para una educación de calidad. Te tendremos por aquí pronto. ¿Tu próximo libro? Sí. ¿Cuál será? Bueno, tengo varios libros en preparación, pero ya lo diré cuando esté en mis manos. Bueno, José María, muchas gracias. Muchas gracias, Inger, ha sido un placer. Gracias a todos. Como siempre.